Tengan muy buen día las personas presentes en la charla que a continuación vamos a iniciar. Mi nombre es Rolando Estefano Quiroz Flores, soy residente de cirugía general y laparoscópica en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el marco de el curso de telesalud en su fase práctica, se están realizando diversas charlas y en esta ocasión la charla a tratar es en relación a una enfermedad muy común que es la colecistitis aguda, dirigida a las personas que no necesariamente están involucradas en el ámbito de salud para que puedan entender su importancia y también para que puedan familiarizarse con las características de esta enfermedad, cómo identificarla y efectivamente cuándo tratarla de forma oportuna. Damos inicio a esta charla iniciando con lo importante, ¿no? Los objetivos de eh, esta charla son explicar qué es la vesícula biliar, para qué sirve, explicar qué son los cálculos de la vesícula biliar, cómo se forman y qué debemos hacer para prevenir su aparición, describir la enfermedad inflamatoria de la vesícula biliar conocida como colecitis aguda, describir sus complicaciones cuando no es tratada y conocer las alternativas nutricionales de manejo médico y quirúrgico de la enfermedad. De forma muy general, vamos a hablar de esta enfermedad con un lenguaje amigable para que pueda ser entendible por el público en general. Entonces, como ya venimos diciendo, la patología de la vesícula biliar es muy frecuente. Es la eh, intervención quirúrgica, es decir, el retiro de la vesícula biliar de forma laparoscópica en la actualidad y de forma abierta hace bastantes años, ha venido siendo la cirugía más frecuente en nuestra especialidad, ¿no? Incluso la más frecuente en varios países después de las cesáreas, especialmente en Estados Unidos. Pero, ¿qué es la vesícula biliar? ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué se trata? La vesícula biliar tiene una función de almacén, especialmente. ¿Produce bilis? Pues algunos libros hablan de una leve producción de bilis y otros simplemente describen su labor de almacén de bilis, ¿no? ¿Y qué es la bilis? Pues la bilis es un líquido que permite digerir las grasas. El término es saponificación, pero en términos simples hace que diluyamos la grasa, que la dejemos en múltiples pedacitos pequeños y de esta forma nuestro intestino puede absorberlas. Entonces, si no tenemos bilis, no vamos a poder digerir bien las grasas. ¿Quién produce la bilis? El hígado principalmente, aproximadamente 1 litro por día y permite digerir las grasas. Y también permite excretar varios productos de desecho importantes, como la bilirrubina, entre otros. La vesícula biliar es una bolsita pequeña localizada, como pueden ver en la imagen, en el cuadrante superior derecho del abdomen, debajo del hígado. Es decir, debajo de la costilla del lado derecho encontramos la vesícula biliar. ¿Ok? Debajo del huesito. Podemos decir que allí está. ¿Ok? Y pues puede almacenar de 30 a 60 mililitros de bilis hasta casi medio litro, dependiendo de la capacidad de distensión que pueda tener. Esto también difiere según la persona, ¿no? Todos no somos iguales anatómicamente hablando, pero sí muy parecidos. Entonces, la vesícula biliar, como pueden ver en la imagen, está debajo del hígado, ¿ok? Y esto es muy importante, ¿no? Muy importante reconocer los conductos asociados a la vesícula biliar. Esta es la vesícula biliar, la que inicialmente estaba poniendo, ¿no? Redondeándola, muy bien. Y aquí viene un tubito que se llama el conducto cístico, que está señalado en la imagen, que se conecta con otro tubito que viene del hígado, que es el conducto hepático común, para formar el conducto colédoco. Ese conducto colédoco llega hacia el intestino delgado, en la segunda porción del duodeno. Si pueden ver muy bien, antes que bote estas gotitas que hay en la imagen, existe otro conducto que está acá, a nivel del páncreas. Este conducto es el conducto pancreático que va a llevar la secreción pancreática hacia el duodeno. Cuando se obstruye
esta zona, esta secreción pancreática y la bilis no se eliminan, aumentan en su almacén, ¿no? Aumentan en su volumen y aumentan los niveles de bilis y también de secreción pancreática y empiezan a inflamar toda esta zona, generando pancreatitis y generando una coledocolitiasis, es decir, una piedra en el conducto colédoco, y son parte de las complicaciones que podría tener una vesícula biliar no bien tratada o cuando no se interviene a tiempo de forma quirúrgica. Entonces, vamos a ir viéndolo más adelante, pero esta imagen es muy clara para poder identificar la anatomía. Los órganos que están alrededor de la vesícula, ¿quiénes son? Acá se ve muy bien. Tenemos al intestino, ¿ok? Al intestino grueso, que es el colon, acá está atravesado y acá de verde está la vesícula. Tenemos al estómago, ¿ok? También tenemos al duodeno, que está muy cerca, acá lo pueden ver. Y esto también es importante porque cuando no se trata bien una enfermedad inflamatoria de la vesícula biliar, pues generan comunicaciones con estos órganos vecinos que se llaman fístulas, unos trayectos que no deberían estar presentes. Entonces, puede traer complicaciones a largo o a mediano plazo o a largo plazo, generando un cuadro quirúrgico de emergencia mucho más grave que una simple vesícula inflamada. Entonces, esta es la anatomía, muy importante poder reconocer estas estructuras para poder también entender luego las complicaciones. Y seguimos avanzando. Entonces, esta vesícula biliar hemos dicho que almacena bilis, pero ¿qué tiene que ver aquí los cálculos? Los cálculos son piedras en la vesícula biliar, ¿ok? ¿Y de qué están hechos? De colesterol, de bilirrubina, ¿ok? También de otros elementos químicos como fosfatos, calcio, proteínas, carbonatos, etc. Sin embargo, los más frecuentes son los cálculos mixtos de colesterol, que son los que siempre podemos encontrar en una vesícula, o mejor dicho, con más frecuencia. ¿Ok? En esta imagen puede haber unas piedritas, pueden verlas, unas piedritas doradas, que pues evidentemente son cálculos de colesterol, mixtos probablemente, ¿no? Que son los más frecuentes. Eh, Esos cálculos de colesterol aparecen porque hay un aumento del consumo del colesterol, de grasas insaturadas, de elementos que no deberíamos consumir con frecuencia. La pregunta es, ¿solamente por consumir grasas voy a tener cálculos en la vesícula? La respuesta es no. ¿Ok? Los cálculos en la vesícula biliar pueden aparecer también como procesos de enfermedades de la sangre, enfermedades hematológicas que generan destrucción de los glóbulos rojos y esto puede llevar a un aumento de la conversión de la hemoglobina a bilirrubina por procesos químicos distintos, diferentes y varios, de manera que se almacena bilirrubinato, que son cálculos negros, ¿no? Cálculos negros. Eh, Bien, entonces es un ejemplo de los tantos que podemos dar con respecto a la formación de los cálculos en la vesícula biliar. También es importante decir que esos cálculos de colesterol o cálculos mixtos tienen una predisposición genética. La gente, hay familias enteras que generan cálculos en la vesícula y eso también influye en el antecedente familiar de generar cálculos en la vesícula o de repente cálculos en el riñón. Es muy importante. Entonces, como respuesta de saber por qué se forman los cálculos en la vesícula, vale decir que principalmente es por la dieta, pero existen otros factores, como enfermedades de la sangre o también factores genéticos, como una predisposición a formar cálculos. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo previenes esa presencia de cálculos? Obviamente eliminando los factores modificables. En este caso, una dieta baja en grasas, controles de colesterol adecuados, y también un perfil lipídico normal, ¿no? Tener los triglicéridos también eh, en los niveles normales. La dieta es muy importante para estos pacientes si quieren prevenir tener cálculos en la vesícula y más aún si tienen antecedentes familiares de haber tenido una enfermedad en la vesícula, ¿no? Bien, entonces
Como estábamos comentando, los cálculos en la vesícula biliar se forman de múltiples formas, ¿no? Valga la redundancia, entre ellas el punto 3, como pueden leer acá, demasiado colesterol en la bilis, que es parte de, que es consecuencia de la presencia de una dieta excesiva en grasas. Con esto también tenemos que decir que hay una absorción excesiva del agua de la bilis, es decir, un paciente que está deshidratado, ¿ok? Absorción excesiva de ácidos biliares de la bilis, ¿ok? Esto también es secundario al la presencia de una dieta con mucha grasa. Y la inflamación del epitelio, obviamente, secundaria, todo este proceso lleno de grasa, ¿no? Muy bien, entonces, eso es lo que ocurre. Así se forman los cálculos en la vesícula biliar. ¿Y qué es la colecistitis? La colecistitis es un dolor, ¿ok? Secundario a una obstrucción de la vesícula biliar. Habíamos comentado que la bolsita, que es la vesícula biliar, tiene un conducto que es el conducto cístico, que va hacia el conducto colédoco. En este trayecto, estos cálculos que se forman por diferentes factores obstruyen la salida de la vesícula biliar y hacen que su contenido aumente y no pueda eliminarse ni pasar hacia el intestino delgado. Por lo tanto, este contenido de adentro hace que la vesícula aumente de tamaño. Aumenta de tamaño, aumenta su contenido, aumenta la cantidad de piedras y eventualmente una de estas piedras que ahora ven en el fondo puede llegar hasta la parte del conducto toxístico o del cuello de la vesícula y obstruir, y esto va a generar un dolor intenso. ¿Cómo es el dolor intenso que debemos pensar para una vesícula inflamada? Es un dolor que va a estar en la boca del estómago primero o en el lado derecho del abdomen. Aparece de forma periódica, variable, no es a diario, ¿ok? Y no es de forma persistente. Dura 30 minutos como mínimo, según la literatura. Es bastante intenso como para interrumpir las actividades diarias, como para el paciente se despierte, ¿ok? Y llegas a la emergencia. Aumenta hasta que se mantiene estable, es decir, de una misma intensidad, y 20% remiten, o menos de 20%, con alguna otra actividad, cambio de postura, defecación, etcétera. Entonces, esta es la característica típica de un dolor biliar. Esto está asociado ¿a qué? Alteraciones en el examen de la sangre, como son las inflamatorias. También el PCR tiene que estar activado, es un examen laboratorial. Y en los estudios de imágenes debemos encontrar la evidencia en una ecografía, tomografía, una resonancia, etc. Idealmente una ecografía debemos encontrar la evidencia de la presencia de cálculos en la vesícula y otras características morfológicas de la vesícula que hablan de inflamación. El paciente llega así a la emergencia, doliéndole la zona que está marcada con rojo, ¿ok? Siempre es muy sugestivo este dolor, es un dolor que el paciente no puede aguantar, de gran intensidad y que no lo deja vivir tranquilo. Especialmente ocurre esto después de comer comidas grasas. Este dolor podría irradiarse hacia la espalda, momento en el cual debería de descartarse una pancreatitis, porque las características del dolor son las mismas. También puede estar asociado a una distensión del abdomen, una sensación de hinchazón, de, de, de sensación de que uno no puede eliminar flatos, una sensación de pesadez. Entiéndase flatos como los gases que uno se tira, ¿no? Que uno elimina. Entonces, pueden haber otros síntomas asociados, como fiebre, como náuseas y vómitos, malestar general, y estos son lo más frecuente, ¿no? Los síntomas más frecuentes de una vesícula inflamada. Y ya tienes el diagnóstico, ya sabes que tienes una vesícula inflamada. Entonces, ¿qué corresponde realizar ahora? Pues corresponde ir al médico, que le den un diagnóstico determinado y que le den el tratamiento. ¿Qué pasa si no voy al médico? ¿Qué pasa si, pues, esto puede ceder espontáneamente y ya voy 2, 4, 5 veces que me voy a la farmacia, tomo un medicamento que me dicen de la farmacia me va a hacer bien, efectivamente, mejoro, no al 100% quizás, pero mejoro y después me olvido. Pasa un tiempo, me viene este dolor de nuevo y así voy y vengo
durante varios meses, años incluso. ¿Qué puede pasar? Pues esta piedrita que uno tiene en la vesícula biliar puede migrar y puede obstruirse. En esta parte vemos que se obstruye en el cístico, ¿ok? Es decir, obstruye la salida del contenido de la vesícula biliar formando una colicitis aguda. Eso que está en rojito, pues, ¿no? Es una vesícula inflamada que, entre comillas, puede reventarse, entre comillas, ¿ok? Su distensión va a generar mucho dolor, fiebre, náuseas, vómitos. El paciente no va a tolerar estar parado y va a requerir de medicación endovenosa y probablemente una intervención quirúrgica. Esta es una complicación y se llama la colecistitis aguda. La otra que vemos en este gráfico es la coledocolitiasis. ¿Qué es la coledocolitiasis? Es cuando el tubito que les he dicho, el cístico, deja pasar una piedra y llega hasta el colédoco. En este momento el paciente se pone amarillo, tiene malestar, náuseas, vómitos, puede tener fiebre. ¿Ok? Ya cuando tiene fiebre, quiere decir que este contenido de bilis que no puede salir se ha infectado y genera la siguiente complicación, que es la colangitis aguda, que es una enfermedad muy severa. ¿Ok? Y pues requiere manejo quirúrgico. ¿Ok? Quirúrgico. Eh, Inicialmente pueden ser evaluados, los pacientes requieren ser evaluados por un gastroenterólogo para poder determinar si pueden hacer intervencionismo, es decir, poner una cámara por la boca y llegar hasta la parte donde está la salida de este conducto para poder sacar la piedra. Y eso se llama CEPRE, ¿no? Una CEPRE, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿no? Entonces, es importante entender que estas complicaciones, tanto la coleocolititis y la colangitis aguda, vienen netamente de no haber tratado una colecistitis aguda por la piedra que está presente y que debió haber sido retirada, pero no fue retirada. Entonces, este cálculo ha migrado y ha dejado, y se ha quedado obstruido, ¿no? Quedando obstruyendo la vía biliar y generando una coleocolitiasis y una colectitis aguda. El paciente llega amarillo. Recuerden que si no eliminamos la bilirrubina, uno se pone amarillo. ¿Ok? Se pone amarillo. Otras causas de ponerse amarillo que no tienen nada que ver esto es el paciente que come mucha papaya, ¿no? Y esa le llaman una pseudoictericia. ¿Por qué no es una ictericia? Es decir, la ictericia es cuando uno se pone amarillo, el término médico es ese. Y la pseudoictericia es porque te pones amarillo, sí, pero no es por ninguna enfermedad, sino más bien es por haber comido papaya. Que tiene carotenos o beta-carotenos, que es lo que aumenta la coloración en la piel. Muy bien. Otra complicación es la pancreatitis aguda que les comentaba, ¿no? Si uno elimina esa piedra sigue migrando hacia la parte de la salida del intestino y no permite la salida de la secreción pancreática, que va a terminar inflamando el páncreas. Es muy, muy severa. Tiene una gran tasa de mortalidad. El paciente puede fallecer, más aún si tiene complicaciones, ¿no? Si es hipertenso, si es diabético, si es obeso, si tiene otras enfermedades, ¿no? VIH, o ha tenido COVID, tiene dificultad respiratoria, alguna neumonía, cualquier enfermedad asociada a una pancreatitis aguda aumenta su mortalidad. Y si tengo otras complicaciones, bueno, ahí vemos el gráfico nuevamente, lo más de lo mismo, una colingitis, pancreatitis, colicitis aguda, que representan gráficamente lo que hemos estado conversando. Cuando hablamos de la anatomía, dijimos que los órganos están muy cercanos a la vesícula biliar, y es el intestino, el colon, etc. Entonces, estos cálculos pueden migrar hacia esas zonas a través de fístulas, que son comunicaciones, ¿no? Comunicaciones entre la vesícula y los otros órganos. Puede ser una fístula con el estómago, una comunicación con el duodeno o una comunicación con el colon, generando un cuadro importante que se llama obstrucción intestinal, por el cual el paciente puede complicarse mucho, distensión abdominal, náuseas y vómitos, y en ese momento sí es necesario hacer un corte en el abdomen. ¿El tratamiento cuál es el manejo definitivo de la enfermedad? Es retirar la vesícula biliar. ¿Existe manejo médico? Efectivamente.
sí existe manejo médico. Analgésicos, antibióticos. ¿Estos pacientes idealmente se deben de operar? Sí, en algún momento se debe retirar la vesícula biliar. Y existen dos maneras. Una manera de forma abierta, que es un corte donde están las líneas punteadas, y otra manera que es la cirugía laparoscópica, que son los pequeños puntitos que ven aquí, que son 4 incisiones de aproximadamente medio centímetro a 1 centímetro, a través de los cuales se te pone una cámara y trócares para poder manipular con pinzas. ¿Ok? Es una cirugía conocida como la cirugía láser o la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía laparoscópica. Entonces, como pueden ver acá, es el corte al lado derecho y al lado izquierdo, pueden ver, es la maniobra laparoscópica. La cirugía laparoscópica es mucho mejor en el sentido de que genera menos dolor, mayor recuperación del paciente, es más estético, menor tiempo hospitalizado. Las complicaciones como eventraciones o infecciones de las heridas son mucho menores, por lo tanto le conviene siempre al paciente tener o que le realicen una cirugía laparoscópica para retiro de la vesícula y no necesariamente una cirugía abierta. ¿Cuándo hacemos cirugía abierta? Cuando es de verdad una emergencia, cuando hay signos de peritonitis biliar, o en todo caso, que es el punto más frecuente en nuestros hospitales, en el Perú a nivel nacional, es la ausencia o la no disponibilidad de equipo de laparoscopía de emergencia. Es por ese motivo que los pacientes suelen hacer cirugía abierta en los hospitales nacionales, no en todos, pero sí en la gran mayoría, en lugar de cirugía laparoscópica. Muy bien, como les comentaba, la diferencia entre una cirugía laparoscópica y abierta son esas, las ventajas y desventajas. Las ventajas es que hay menor dolor postoperatorio, menor estancia hospitalaria, menor riesgo de infección en el sitio operatorio, como abscesos, seromas, etcétera, que es una presencia de líquido por debajo de la herida, ¿no? Cuando hay cirugía laparoscópica, no suele ocurrir eso. Y cuando hay cirugía abierta, pues de pronto es algo más frecuente. Las desventajas de la cirugía laparoscópica es pobre disponibilidad en centros nacionales y que depende de la experticia quirúrgica, definitivamente. Para terminar, debemos decir que los puntos clave de esta charla son varios, ¿no? Son varios y bueno, espero que estén atentos a esta última parte de la charla. La vesícula biliar no, tiene como función principal almacenar bilis. Los cálculos son aquellos que son mixtos, formados por colesterol, calcio, bilirrubina, fosfatos y carbonatos. Y su presencia está directamente relacionada con la dieta y la hidratación. La vesícula biliar puede complicarse, ¿ok? Cuando está inflamada, infectando toda la vía biliar, es decir, conducto colédoco, hepático común, cístico, incluso al hígado, ¿ok? Y puede afectar al páncreas con la pancreatitis y al intestino con la comunicación del cálculo en el intestino generando obstrucción intestinal. La colecistitis como enfermedad per se, o sea, en sí misma como enfermedad tiene baja mortalidad. Es una enfermedad que genera mucha molestia. La calidad de vida disminuye mucho en el paciente que tiene constantemente estos dolores, pero la estadística nos dice que la mortalidad directamente por colecitis aguda es muy baja, ¿ok? Pero puede afectar mucho la calidad de vida del paciente y también tener complicaciones que sí presentan gran mortalidad. Es decir, cuando se complica la colecitis aguda y pasa a ser colangitis aguda, pancreatitis, en esos momentos el paciente corre riesgo, ¿no? Corre mucho más riesgo su vida. Y el tratamiento quirúrgico de elección es la colecistectomía laparoscópica. Muy bien, para más información pueden visitar múltiples páginas que aquí les detallo. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de provecho esta charla y nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Muy amable. Hasta luego.